Los discípulos habían estado con el maestro durante ya casi 3 años. Por lo tanto, en mi pensar, yo creo que estos hombres ya deberían de haber conocido al Señor Jesús, pues caminaban con Él, andaban con Él, dormían con Él, comían con Él. Así que después de ese tiempo, el Señor Jesús hace ese cuestionamiento. ¿Quién pensaba la gente que era Él? ¿Y qué pensaban los discípulos que era el Señor Jesús? Dios bendiga, hermanos y amigos. Continuamos hablando acerca de Mateo capítulo 16, donde se hace esa declaración poderosa por parte del apóstol Pedro. Jesús preguntando quién era Él, quién pensaba la gente que era Él. Pero llegó el momento cuando el Señor Jesús pregunta y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor le contestó a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la mayor revelación de aquel tiempo en todo el universo, hermano. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En cuanto a su persona, Él es el Hijo de Dios. En cuanto a su obra, Él es el Cristo, el enviado por Dios con la misión de salvar a los hombres de la condenación eterna. No hay revelación mayor que esta, que el Padre nos revele a su Hijo. Si esta revelación, sin esta revelación, los hombres pueden decir que Jesús fue un gran hombre, pero nada más. El libro de Juan capítulo 20, verso 31 dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los hombres y mujeres, hermano, habían creído en esto. Reciben una vida nueva, la vida de nuestro Señor Jesús, y el Espíritu Santo viene a habitar en ellos. Ellos son hechos hijos de Dios y pueden llamar a Dios Padre por medio de Jesús. La Biblia lo dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa expresión de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía la opinión de la multitud y tal vez el concepto de Pedro podía ser igual, pero en ese momento el apóstol Pedro expresa algo que Dios mismo le estaba revelando con respecto al Maestro. Jesús era mucho más que Juan el Bautista. Jesús es más que Elías o algún profeta. Él era más, hermano, que un reformador de la nación. Era más que un simple libertador político, más que un obrador de milagros, más que un profeta. Jesús, hermano, es el Cristo, el Mesías, el libertador, no del yugo romano, sino del yugo del pecado. Podemos creer que Pedro, hermano, y los discípulos concluyeron después de esta revelación quién era realmente Jesús. Tal vez al principio, hermano, fueron atraídos por Jesús para ser sus discípulos simplemente porque vieron que era un gran maestro, porque se remarcaba entre los demás, porque hacía cosas inusuales. Ellos se comprometieron, hermano, al Señor Jesús como sus discípulos y como estudiantes, como se practicaba en aquel tiempo.
Sin embargo, hermano, al pasar el tiempo, Pedro y otros de los discípulos entendían que Jesús, en efecto, hermano, era el único Mesías. Él era el Cristo, pero también el Hijo del Dios viviente. Era el Hijo de Dios. Pedro entendía, hermano, que Jesús no solamente era el Mesías de Dios, sino que también era Dios mismo. Los judíos difícilmente, hermano, podían aceptar este título sobre una persona, el Hijo del Dios viviente. Muy difícilmente los judíos podían aceptar esto. Después de esta expresión, hermano, el Señor Jesús felicita a Pedro por su declaración, una declaración audaz, una declaración correcta. Dice la palabra del Señor que entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él también le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, que él era el Cristo. El Señor Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le reveló a Pedro que él hablaba por inspiración divina. Aún así, hermano, él no lo sabía en ese momento. En esto, Pedro fue bienaventurado genuinamente, tanto por la declaración expresada y por el amor que le tenía al Señor Jesús. Muy a menudo, hermano, esperamos que Dios hable de una manera extraña o sobrenatural, que Dios hable a nuestra vida de esta forma, pero a veces Dios no lo hace así. Aquí Dios habló a través de Pedro tan naturalmente que ni siquiera se dio cuenta de que el Padre que está en el cielo era quien le estaba revelando esta expresión. Esto también nos habla, hermano, acerca de nuestra necesidad de una revelación sobrenatural de Jesús. Si tú solo conoces a Jesús o de Jesús lo que has escuchado en las predicaciones, solo lo que te ha revelado la carne y la sangre, no te ha traído más bendición que las mismas incógnitas que le trajeron a los fariseos y saduceos de su época, quienes permanecieron como una generación mala y adúltera. Es importante, hermano, que nosotros vayamos un poco más allá de simplemente escuchar una predicación. Se trata de empezar una relación con Él. Los discípulos tenían una relación con Jesús. En todo momento andaban con Él. En todo tiempo andaban con Él. Escuchaban hablar, lo escuchaban reír, tal vez lo escucharon llorar. Sabían mucho acerca del Maestro, pero les faltaba esta expresión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los fariseos solamente, hermano, quisieron ver lo que ellos quisieron. Ellos solamente, hermano, tenían a Jesús como un hombre que estaba provocando una revuelta. El Señor le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro. Esto no era solamente el reconocimiento, hermano, al nombre romano de Pedro, también era una promesa de la obra de Dios en Pedro. El nombre de Pedro significa piedra.
aunque quizás sea un poco común, Pedro era una piedra y se convertiría en una piedra. Dios sabía, hermano, y estaría transformando su carácter natural en algo extremo, en algo sólido, en algo fiable. Por eso el Señor dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las palabras de esta roca han sido recurso de mucha controversia. Ha sido el fundamento de cierta iglesia para decir que el apóstol Pedro es el fundamento, para justificar el tener un líder como el Papa. Lo mejor es verlo como si se refiere a Jesús mismo. Quizás Jesús, señalándose a sí mismo, fue cuando dijo esto, refiriéndose a la confesión de Pedro acerca de que ¿quién es Jesús? Él se estaba refiriendo a su divinidad, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la piedra que desecharon los edificadores, el fundamento de la iglesia, es Jesús, no Pedro. Pero Pedro fue bienaventurado, hermano. Pedro, por su propio testimonio, hermano, no se veía a sí mismo como la roca en la que se edificaría la iglesia. Recordemos que el testimonio de Pedro es un hombre fuerte, un hombre aguerrido, un hombre del vulgo, que en el momento cuando el Señor Jesús iba a ser apresado, el apóstol Pedro explotó y sacó su espada para cortarle la oreja al soldado romano. Pedro, hermano, en ese testimonio no podía ver que él era la roca. Él escribió, hermano, que somos rocas vivientes, el apóstol Pedro, pero Jesús es la piedra del ángulo. Podríamos decir que Pedro fue el primer creyente, que él era una de las rocas que iban a edificar la iglesia, entre muchas otras rocas, entre esas piedras vivientes que nombra el apóstol Pedro. Así que, hermanos, Pedro lo mencionó, y esto lo dice en su primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 4 y 5, dice, acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el mismo apóstol Pedro hace esta declaración acerca de Jesús, una piedra viva, desechada por los hombres, mas por Dios, hermano, era escogida y preciosa. Ahora él decía que nosotros también, juntamente con él, el apóstol Pedro, éramos como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fue la edificación de la iglesia. Pedro era una piedra como lo es usted y como lo soy yo. Una piedra que edifica la iglesia. El Señor declaró, edificaré mi iglesia, y este es el primer uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Quisiera decir lo que es en la Biblia la primera expresión acerca de la iglesia. Significativamente, hermano, esto era antes del comienzo de lo que normalmente pensamos como inicio de la iglesia en el día del Pentecostés, en el día de los Hechos. Esto demuestra, hermano, que Jesús estaba anticipando y profetizando lo que vendría por medio de estos discípulos, por medio de estos apóstoles y aquellos quienes creerían en su mensaje que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hay una palabra antigua griega referente a la iglesia, que es eclesia. No era primeramente una palabra religiosa,
Para nada se refería a esta palabra, a esto. Solamente, hermano, esta palabra significaba grupo o grupo llamado a salir. En describir el grupo futuro de sus seguidores y discípulos, por eso el Señor lo llama iglesia. Jesús deliberadamente, hermano, escogió una palabra sin ningún significado religioso distinguido. Simplemente estaba anunciando un grupo que lo iban a seguir a Él, que iban a seguir al Señor Jesús. Además, hermano, esta declaración de Jesús era una demanda clara de su propiedad. Al decir, mi iglesia. Las iglesias pertenecen a Jesús. Esta fue también una reclamación de su deidad. Recordemos que Jesús es Dios. Lo que es sorprendente, hermano, es que la audacia de la descripción de Jesús mostrando su posición, su poder, su autoridad, al decir mi iglesia, es algo grande, hermano, es algo poderoso lo que Él está anunciando. Él no está diciendo la iglesia de Dios, está hablando acerca de la iglesia de Él, la iglesia de Jesús, para conducirnos a Dios. Tomando en conjunto la promesa, hermano, es maravillosa, pues Él trae crecimiento a su pueblo, hermano, en común. Al decir, edificaré. El Señor, Él edifica en un cimiento firme. Sobre una roca Él iba a edificar. Él edifica algo que le pertenece a Él cuando dice, mi iglesia. Él la edifica en una fortaleza. ¿Y por qué decimos una fortaleza, hermano? La iglesia edificada en una fortaleza. Alguien protegido, una iglesia protegida, una iglesia, hermano, respaldada. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús también hace esta declaración al decir, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús también ofreció una promesa, hermano, que las fuerzas del mal y de la muerte no prevalecerían en contra o que llegaran a conquistar a la iglesia. Esta es una promesa de gran valor en tiempos difíciles y desalentadores, hermano, para la iglesia. Las puertas del Hades, vistas de esta manera, todo el poder, toda la política del infierno combinados no iban a poder contra la iglesia. Las puertas del Hades son como el que tiene el poder de la muerte. Pero ni aún así, hermano, tenían una autoridad sobre la iglesia, sobre el pueblo escogido de Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, como el Señor hablaba acerca de esta revelación de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Las puertas del infierno, hermano, las maquinaciones y poderes del mundo invisible. En todos los tiempos antiguos, las puertas de las ciudades eran fortificadas. Era para mantener los concilios, usualmente eran lugares de gran fuerza, para tener seguridad sobre el pueblo. La expresión de nuestro Señor significa, hermano, que ni los planes ni la fuerza de Satanás y sus ángeles nunca iban a prevalecer en cuanto a destruir a la iglesia de Cristo. El Señor Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta idea, hermano, de Pedro sosteniendo las llaves del reino de los cielos ha capturado la imaginación de muchos y la teología de muchos. Entre ellos vamos a contar a muchos cristianos y no cristianos a través de los siglos. En representación artística podemos ver al apóstol Pedro siempre es demostrado con llaves o recibiendo a las almas al llegar al cielo, como si él tuviera la autoridad para dejar entrar o no entrar a las personas al cielo. Algunas personas piensan que esto significa que Pedro sí tiene esa autoridad
para dejar entrar a la gente al cielo o el mantener las personas fuera de él. Esta es la base de la imagen que se ha formado en las personas acerca de Pedro y de las puertas del cielo, permitiendo entrar a la gente, rechazándola. Algunas personas piensan que también significa que Pedro fue el primer papa y en sus supuestos sucesores tienen las llaves que se les había dado primeramente a Pedro. Ciertamente, hermano, las insignias papales de la Iglesia Católica Romana está hecha de 2 llaves prominentes cruzadas entre sí, pensando, hermano, que viene el papado desde el apóstol Pedro. No hay duda de que Pedro tenía un lugar y que tenía privilegios especiales. Siempre está listado en primer lugar en la lista de los discípulos. Él abrió puertas del reino de los judíos en el libro de los Hechos y abrió las puertas del reino de los gentiles en Hechos capítulo 10, verso 34 y 44. Sin embargo, no hay ningún argumento bíblico que se haya pasado a alguien más el privilegio y autoridad de Pedro. Uno podría decir, hermano, que Jesús le dio las llaves a Pedro, pero no le dio la autoridad de pasarlas a otra generación futura. No hay ni un susurro en las Escrituras, no hay ni un pequeño párrafo que la autoridad de Pedro se haya pasado a alguien más. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El poder para atar y desatar es algo que los rabinos judíos, hermanos, usaban en aquel tiempo. Ellos ataban y desataban a un individuo en la aplicación de un punto particular de la ley. Jesús promete que Pedro y los otros apóstoles podrían establecer los límites, hermano, autoritativos para la comunidad del nuevo pacto. Esta es la autoridad dada a los apóstoles y profetas para edificar, hermano, o sobreedificar la iglesia de Cristo. Deberíamos de entender esto, hermano, como Jesús dando tanto el permiso como la autoridad a los apóstoles de la primera generación para hacer las reglas de la iglesia primitiva. Damos gracias a Dios, hermano, por este video. Es un poco largo este tema, hermano, acerca de la declaración del apóstol Pedro y la declaración de Jesús hacia el apóstol Pedro también. Es algo extenso. Damos gracias a Dios porque estamos aprendiendo acerca de lo que el Señor habló. Lo más impactante, hermano, de esto es que como Pedro, hermano, da un aviso, da una declaración, un anuncio, que ni siquiera él mismo se estaba dando cuenta que el mismo Dios se lo estaba revelando. Las palabras de Jesús fueron suficientes para decirle a Pedro que Dios mismo le daba esta revelación. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado cosas a nosotros que ni siquiera nos hemos dado cuenta? Y seguimos pidiéndole a Dios por cualquier cosa que estemos pidiendo, una palabra, una revelación, y a veces Dios ya nos lo ha mostrado, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta de que esa revelación o de que esa palabra ya ha sido dada. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Continuamos en un siguiente video estudiando la palabra del Señor. Dios los bendiga.